En meses recientes, Ucrania ha atacado el petróleo y gas rusos con éxito. Las refinerías rusas arden tras repetidos ataques con drones de Ucrania, que también ha atacado puertos e infraestructura petrolera rusa. Pero ahora Ucrania está lista para hacer más. No va a intentar arreglar algo que no está roto. Los ataques de Ucrania a las refinerías continuarán. Sin embargo, Ucrania tiene una nueva estrategia que deja a Rusia expuesta y superada en armamento. Todo se resume en una mercancía clave para cualquier país: la electricidad. El 5 de noviembre, Stefan Korczak, escribiendo para el Kyiv Post, reveló que Ucrania ha ampliado el alcance de sus ataques de largo alcance contra Rusia. Antes Ucrania atacaba refinerías y buques de guerra en el Mar Negro, ahora apunta a la red eléctrica rusa. Korczak afirma que buscan causar apagones masivos en el oeste y sur de Rusia. Estos apagones dejarían a los rusos sin luz y posiblemente sin calefacción. Esto indica que Ucrania ahora aplica una táctica que Vladimir Putin ha usado contra ella desde el inicio de la invasión. El primer paso de este gran apagón es sencillo: destruir todas las subestaciones eléctricas y transformadores posibles al alcance de los drones y misiles ucranianos. Según Korczak, Ucrania bombardea al Kremlin para colapsar la red eléctrica rusa y provocar apagones en la industria y ciudades. La infraestructura de petróleo y gas ahora permite atacar subestaciones y transformadores eléctricos en el sur y oeste de Rusia. ¿Por qué estos dos equipos? La razón es que ambos desempeñan un papel fundamental para garantizar que la electricidad pueda transmitirse a través de Rusia. La Red Nacional del Reino Unido explica el papel de una subestación en las complejas redes que mantienen la electricidad en el país. Afirma que las subestaciones convierten la electricidad a distintos voltajes. Esto es clave para mantener la electricidad en movimiento en el país y distribuirla a regiones y propiedades locales. Dentro, las subestaciones cuentan con transformadores especializados que cambian el voltaje. Normalmente hay dos tipos de subestaciones en una red eléctrica. Las subestaciones de transmisión reciben la electricidad para ingresarla a la red de transmisión. Normalmente están ubicadas cerca de las principales fuentes de energía y sirven como los puntos de unión a través de los cuales diferentes circuitos eléctricos que cruzan un país se conectan entre sí. El otro tipo de subestación se encarga de la distribución. Estas subestaciones suelen bajar el voltaje eléctrico para hacerlo útil antes de que llegue a hogares, negocios y otros lugares que necesitan electricidad. Sin ellas, la electricidad transmitida en un país tendría un voltaje tan alto que cualquier aparato conectado podría dañarse. Si alguna vez has intentado alimentar un dispositivo diseñado para bajo voltaje en un país que usa voltajes más altos, probablemente ya viste el resultado: chasquidos, rupturas y quemaduras. Ya mencionamos la función de los transformadores. Estos dispositivos están en las subestaciones y permiten manejar el cambio de voltaje. Son como convertidores que hacen que la electricidad sea útil para el público. Los transformadores suelen aumentar el voltaje y reducir la corriente. La alta corriente genera más pérdida de calor en los cables eléctricos. Así que, incluso en el nivel más básico, la pérdida de un transformador causaría un daño monetario, aunque mínimo en el gran esquema de la guerra. Aún así, estos dos dispositivos son fundamentales para la infraestructura energética de Rusia. Sin ellos, varias regiones de Rusia quedan sin electricidad, lo que nos regresa a la nueva estrategia de Ucrania. Atacar las instalaciones rusas que generan electricidad está fuera de discusión para Ucrania. Estas instalaciones suelen estar bien protegidas, lo que significa una mayor probabilidad de que los drones de Ucrania sean derribados. Rusia genera cerca del 18% de su electricidad con energía nuclear y planea aumentar esa cifra en el futuro. Ucrania no puede justificar el riesgo nuclear solo para causar apagones en Rusia, así que ataca subestaciones y transformadores. Estos son los enlaces clave en la red eléctrica de Rusia, que llevan la electricidad a donde se necesita. Ucrania ha atacado estas infraestructuras con frecuencia e intensidad en semanas recientes. El ataque más reciente de esos fue reportado por Militani el 5 de noviembre. Afirman que drones ucranianos atacaron la subestación de alta tensión Vladimirskaya en la región de Vladimir la noche del 4 al 5 de noviembre. Han aparecido videos del ataque indicando que Ucrania logró un impacto directo. Un video compartido por Militani muestra un dron ucraniano impactando la subestación. Oímos el zumbido del dron y luego una explosión tras una cerca que parece proteger la subestación. Ucrania atacó esta subestación por una razón importante, según Militani. La subestación Vladimirskaya es una de las principales instalaciones energéticas de la región. Con una capacidad instalada de unos 4.010 megavoltamperios, la subestación es un centro clave, con numerosas líneas de transmisión de energía de 110 a 750 kilovoltios
que se ramifican desde ella y abastecen a la red eléctrica regional. Su funcionamiento estable es clave para la confiabilidad y equilibrio del sistema eléctrico de Rusia, según el medio. Agrega que esta no es la primera vez que Ucrania ataca esta subestación en particular, ya que también la golpeó el 31 de octubre. Si Rusia hubiera logrado repararla en menos de una semana, Ucrania simplemente habría obligado a los trabajadores del país a regresar al lugar de donde acababan de salir. El Kiev Post proporciona algunos detalles más, señalando que parece haber muy pocas defensas aéreas rusas protegiendo la subestación vulnerable. Los drones de Ucrania encontraron algo de fuego antiaéreo disperso, aunque ligero. Eso fue todo. Antes mencionamos que Ucrania quizá no pueda atacar las instalaciones de generación eléctrica de Rusia. Las débiles defensas en la subestación Vladimirskaya explican por qué ahora ataca estos puntos en la red eléctrica rusa. Son más fáciles de atacar y Ucrania logra los mismos resultados. Korshak indica en su artículo del Kiev Post que la pérdida de esta subestación afectará gravemente a miles de personas. Él afirma que la subestación transfiere electricidad de la planta hidroeléctrica del Volga, la planta nuclear Kalinin y la planta de Kostroma, que usa gas natural. Varias plantas envían electricidad a una sola subestación. Gracias a Vladimirskaya, las regiones de Vladimir e Ivanovo reciben electricidad. Población potencial afectada. Al menos 750.000. Y la subestación Vladimirskaya también sirve a la red eléctrica del Gran Moscú. Korshak dice que Ucrania probablemente usó drones Bover de largo alcance para atacar la subestación Vladimirskaya. Ese dron, que voló por primera vez en 2023, lo usa la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, y fue uno de los primeros vehículos aéreos no tripulados destacados del país. Alcanza entre 600 y 1000 kilómetros o 370 a 620 millas según la variante. Además, el Bover lleva una carga hueca KZ-6 que está diseñada específicamente para penetrar superficies blindadas y reforzadas. En julio, Ucrania actualizó el dron con un nuevo sistema de control que permite operarlo en vista en primera persona, lo cual puede ser la razón por la que el Bover, que también es apodado el Castor, se está utilizando para este tipo de ataques de precisión. A Rusia no le importa qué ha usado Ucrania, le importa la subestación devastada que ahora necesita reparar. Es evidente por qué Vladimirskaya fue objetivo de Ucrania el 31 de octubre y 5 de noviembre, pero te dijimos al principio de este video que estos ataques a subestaciones son parte de una nueva estrategia. Pero tiene que haber más, y hay muchos más. Militanye resaltó que lo ocurrido en una de las principales subestaciones rusas el 5 de noviembre no es un caso aislado. 2 días antes del ataque, el medio reportó que Ucrania realizó 15 ataques en 15 días al sistema eléctrico ruso, dejando fuera de servicio el 4% de su generación eléctrica. Suponemos que el ataque a Vladimirskaya eleva el conteo a 16 en 17 días, o quizá 16 en 16, ya que inició la noche del 4 de noviembre. Ucrania está atacando con fuerza la red eléctrica rusa y obteniendo resultados. El ataque a Vladimirskaya del 31 de octubre dejó sin electricidad a 30.000 rusos y redujo en 10% el voltaje en Moscú. En Nizhny Novgorod, tras el ataque ucraniano a la subestación Arsamskaya, 50.000 personas quedaron sin luz. El ataque tuvo un objetivo militar, pues las fábricas de municiones de la región redujeron su producción un 25% según Militany. Un ataque en Voronezh dejó sin luz a 15.000 personas y desconectó el 40% de las redes móviles. Estamos viendo el impacto. Decenas de miles de rusos pierden acceso a la electricidad cada día. Esto se debe a la nueva estrategia de Ucrania. Como mencionamos sobre la red móvil, sus ataques no solo provocan apagones. Un ataque ucraniano a una subestación en Donbass redujo el suministro de agua en 50% y provocó apagones regionales. Aeródromos locales en Rostov sufrieron cortes de energía que impidieron despegar aviones durante otro ataque. Estos ataques a subestaciones y transformadores buscan fines militares y generar angustia en la población civil. Ucrania quiere llevar la realidad de la guerra al pueblo ruso con estos ataques, pero también los está usando para hacer que las fuerzas rusas en el frente y mucho más atrás sean menos efectivas. Korshak amplía la perspectiva sobre ataques a subestaciones en su artículo en Kiev Post. Él afirma que el medio contó los ataques de Ucrania durante casi un mes, no solo los últimos 15 días, y los resultados muestran que la nueva estrategia de Ucrania está firmemente establecida. Desde el 13 de octubre, el Kiev Post reporta al menos 29 ataques ucranianos contra infraestructura eléctrica en Rusia o territorios ucranianos ocupados. Korshak escribe que los ataques suelen buscar golpear zonas inflamables de estaciones transformadoras para provocar incendios. Y es aquí donde empezamos a ver la transformación o quizás más precisamente, la evolución de la estrategia de drones de largo alcance de Ucrania.
Como mencionamos al inicio del video, Ucrania pasó la mayor parte de agosto, septiembre y octubre atacando la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. En un momento hablaremos sobre la efectividad de esos ataques. Pero el punto principal que hay que recordar ahora es que este tipo de ataques tuvieron prioridad. ¿Cómo lo sabemos? Korshak dice que los drones ucranianos atacaron la red eléctrica rusa solo el 10% de las veces en agosto y septiembre. La mayoría de los drones atacaron refinerías, unidades militares y la producción rusa. Entre el 13 de octubre y hoy, Korshak notó un cambio. Ucrania llevó a cabo 76 ataques, 29 de ellos contra la infraestructura eléctrica. Ahora, más de un tercio de los drones ucranianos impactan subestaciones y transformadores. Antes solo era el 10%. Esto sugiere que Ucrania ha elevado la infraestructura de la red eléctrica en su lista de prioridades. Eso no significa que esté renunciando. Adelante. De 76 ataques a la red eléctrica, 29 fueron a refinerías, quedando 47 ataques a refinerías y otros objetivos en los que Ucrania se enfocaba antes de octubre. Decimos que Ucrania ya estableció una base para sus ataques a las refinerías, y ahora está sumando a estos ataques más ataques a las subestaciones de Rusia. Esto va a perjudicar a Rusia. Ese dolor lo sentirán los ciudadanos, que ya sufren por los ataques de Ucrania a la refinación de petróleo rusa. Ucrania atacó 21 de las 38 principales refinerías de petróleo rusas entre enero y octubre de 2025 según 21 Media. Ha hecho 48% más ataques exitosos al sector de refinación ruso que en todo 2024. Y todavía quedan un par de meses para que pueda atacar más. Muchas de las refinerías que Ucrania está atacando están siendo golpeadas varias veces en rápida sucesión. Es una estrategia intencional para dificultar que Rusia repare y reactive las refinerías. Vemos ecos del ataque a la subestación Vladimirskaya aquí. Ucrania atacó esa subestación 2 veces en el transcurso de una semana. Los ataques a las refinerías parecen haber impulsado la evolución de la estrategia de largo alcance de Ucrania. Regresando al impacto de esos ataques, United 24 Media informa que Rusia perdió casi el 40% de su capacidad de refinación para octubre, lo que resultó en menor producción de combustible. Las refinerías convierten petróleo crudo en productos como gasolina y diésel. Esta pérdida de suministro ha provocado aumentos en los precios del combustible en toda Rusia, junto con una marcada disminución en la cantidad de combustible que Rusia está vendiendo. Las exportaciones por el Mar Negro y Azov bajaron 232% en septiembre respecto al mes anterior. Las huelgas en refinerías afectan el bolsillo de Putin. Pero el verdadero peligro de estas huelgas, en lo que respecta al poder del líder ruso, proviene del impacto que están teniendo en los ciudadanos de Rusia. Además del alza de precios, en muchas zonas de Rusia, los civiles ahora tienen límites en la compra de gasolina. The Insider explica en un artículo del 3 de noviembre la magnitud de la escasez de gasolina en Rusia. Los ataques coincidieron con alta demanda y mantenimiento en varias plantas rusas, causando escasez grave de gasolina en el país, informa el medio. Las interrupciones en el suministro de combustible han afectado a casi 60 regiones rusas, siendo Crimea anexada la que enfrenta las peores escaseces. Impusieron un límite de 20 litros por persona, causando compras de pánico, largas filas y robos de combustible. Las autoridades locales han decidido congelar los precios durante 30 días. Estas escaseces no van a mejorar pronto. Los ataques a refinerías en Ucrania causan más daños. El 4 de noviembre, el Moscow Times informó que Rusia podría pronto enfrentar problemas en el mercado de combustible para aviones por los meses de interrupción en el suministro tras ataques ucranianos a refinerías. Rusia flexibilizó los requisitos sobre productos petroleros de las refinerías para estabilizar su mercado interno ante la escasez de gasolina. Las restricciones permiten que las refinerías produzcan diésel invernal, mezclando queroseno con diésel veraniego. Esa medida afecta el combustible para aviones, según el socio gerente del mayor proveedor privado de combustible de Rusia, Proleum. Maxim Dyachenko afirma que la solución de Rusia generará nuevos riesgos para la aviación y probablemente suban los precios del combustible. Cada intento ruso crea más problemas. Todo es por la estrategia de largo alcance de Ucrania. En los últimos meses, la gente en Rusia está lidiando con la escasez de gasolina, agravada por el aumento de los precios. Pronto podrían notar que los boletos de avión suben de precio. Si la predicción de Dyachenko es correcta, Ucrania ya ha creado bastantes problemas para Rusia con su estrategia enfocada en las refinerías. Ahora puede sumar el aumento de ataques a subestaciones, que junto con los apagones provocan cortes en toda Rusia. Muchas personas en el país pronto enfrentarán crisis de calefacción, iluminación y combustible. Es toda una presión que se va acumulando. Ucrania espera que esta presión recaiga sobre Putin como respuesta a que él inició la guerra.
El pequeño giro extra en esta historia es que Ucrania también parece estar buscando una especie de venganza contra Rusia con sus ataques a subestaciones. Rusia ha atacado la infraestructura energética de Ucrania cada invierno desde el inicio de la guerra y continúa en 2025. Desde octubre, Korshak señala que los planificadores de ataques aéreos rusos ahora se enfocan en subestaciones ucranianas. Kiev, Yarkov, Dnipro, Poltava y varias otras regiones ucranianas ya han sentido los efectos. Ucrania solo le da a Rusia una muestra de su propia medicina esta vez. El presidente Volodymyr Zelensky lo dejó claro en un videoblog el 6 de octubre. Zelensky dijo que los rusos no comprenden el costo de los apagones y dificultades que sufre el pueblo ucraniano en la guerra. Dijo que Rusia debe pagar por sus actos y que Ucrania responde atacando objetivos militares. Y las instalaciones energéticas que venden sus recursos energéticos, Rusia vende sus recursos energéticos y luego usa ese dinero exclusivamente para la guerra. Por eso Ucrania está tomando medidas absolutamente justas. El objetivo de Ucrania, como dijimos antes, es crear apagones masivos en el sur y el oeste de Rusia. Si puede atacar Moscú, como el 1 de noviembre cuando la capital rusa quedó a oscuras por drones ucranianos. Entonces mucho mejor. Esa ciudad puede tener temperaturas de hasta 10 cernes en invierno, muy por debajo del punto de congelación. Es la temperatura que ningún ruso quiere enfrentar si se va la electricidad. La pregunta ahora es, ¿cuál de los dos bandos cederá primero en esta batalla de las redes eléctricas? La respuesta podría ser Rusia. Como señala Medusa en un artículo de octubre que cubre las estrategias de apagones entre Rusia y Ucrania, Ucrania ha aprendido de los ataques rusos del pasado. Este año, Ucrania está más lista para nuevos ataques, habiendo almacenado generadores y baterías, muchos con apoyo occidental, y desplegado capacidades de reparación basadas en la experiencia pasada. Han hecho lo posible para prepararse ante el próximo intento de Rusia de interrumpir la red eléctrica, informa el medio. Indica que Rusia intensificó sus ataques, lo que podría causar problemas. Sin embargo, Medusa deja una pregunta sin responder. ¿Qué tan lista está Rusia para enfrentar ataques ucranianos? Los frecuentes apagones en Rusia por la nueva estrategia de Ucrania muestran que no está preparada. En este momento se están realizando reparaciones, pero Rusia podría encontrarse pronto en una situación en la que empiece a quedarse sin los componentes que necesita para mantener en funcionamiento sus subestaciones. Si eso ocurre, los apagones temporales serían semipermanentes y no se sabe si Rusia tiene suficiente respaldo para afrontar la tormenta que viene. Mientras tanto, Ucrania seguirá atacando refinerías y podría enfocarse en otros objetivos próximamente. Una cosa es segura, va a ser un invierno muy incómodo para Rusia. E incómodo es la palabra que usaríamos para describir cómo se siente en este momento uno de los mayores proveedores de fabricación de aviones de Rusia. Hackers ucranianos realizaron una operación destacada que expuso información ultra secreta que la empresa y Rusia querían ocultar al mundo. La filtración de inteligencia humilló a Rusia de forma impactante, como verás en nuestro video. Si quieres más videos sobre el éxito de la estrategia de ataques profundos de Ucrania, suscríbete a The Military Show para actualizaciones diarias de la guerra. Gracias por vernos.